Bien, pues ahora pasamos propiamente al diálogo ya en el sentido estricto de la palabra. Vimos con el profesor Fuerte un recorrido de la modernidad, desde el Cogito hasta Heidegger, y pues aquí también con el profesor Enríquez, un poco partiendo de Freud, que todavía se apoya en Kant, hasta ya Lacan, ¿no? A mí me llama la atención que los dos mencionan, bueno, en términos del profesor Enríquez, esto del abismo, ¿no? Que tanto Lacan lo retoma ya después del horror de la guerra, y también en Heidegger, ¿no? Esta parte del individuo enfrentado a su practicidad. Entonces, no sé si podríamos empezar el diálogo por ahí, por ese punto de contacto. Bueno, les doy la palabra al maestro. Bien, bueno, afortunadamente fui un discípulo de Jorge Manzano. Entonces, eso me da, digamos, otras herramientas para la discusión. En este caso, podríamos hablar un poco de lo que Nietzsche denomina el espíritu dionisiaco o las experiencias dionisiacas, que viene en el origen de la tragedia. Entonces, esto lo traigo un poquito a colación por la cuestión, digamos, del psicoanálisis, del arte, que como se nos señala, nos puede llevar a unas dimensiones distintas en torno al inconsciente, en torno a la mente, y que simple y sencillamente, si pensamos la razón desde un campo estrictamente lógico, evidentemente la razón pues no va a dar, digámoslo así, luz sobre esos asuntos. Entonces, de alguna manera, con lo que planteé en relación a Kant, todos los que han estudiado a Kant han de considerar que Kant plantea los alcances de la razón y los límites de la razón. Entonces, hablar de alcances quiere decir, en Kant, ¿qué podemos conocer? Entonces, Kant, con toda claridad, nos señala el campo de los fenómenos físicos. Ahora bien, ya en la filosofía del positivismo se podría hablar también de un conocimiento de los fenómenos psíquicos, pero con Freud, digamos, la situación cambia, porque de alguna manera Freud plantea como un fenómeno psíquico que no se había considerado, y es precisamente el inconsciente. Entonces, sin embargo, a pesar de esa diferencia de Freud con respecto a los filósofos de la modernidad, bien se puede señalar que Freud retoma ideas de filósofos como Schopenhauer y Nietzsche. Nietzsche es muy afín a Freud, y de hecho Freud dice no haberlo leído precisamente porque sabía de esa afinidad de las ideas. Entonces, si ustedes observan el origen de la tragedia, se habla del abismo. El subtítulo del origen de la tragedia es helenismo y pesimismo. Eso significa, de acuerdo con Nietzsche, que la visión tradicional que se tiene de los griegos es una visión que denomina en relación a lo apolíneo. Es decir, tenemos una visión de los griegos donde predomina la mesura, predomina la proporción, etc. Y la cara opuesta es lo dionisiaco, el fondo trágico de la existencia. Entonces, en ese fondo dionisiaco, Nietzsche habla de la embriaguez, y entonces esa embriaguez nos conduce a estados que para algunos pueden ser alucinatorios, pero que Nietzsche con claridad relativa describe como una pérdida del principio de individuación y una especie de embriaguez que unifica al individuo con el fondo primordial de la naturaleza. En este sentido, podríamos decir simplemente que la razón tiene límites, pero a la misma razón nos ayuda a articular posteriormente experiencias que se pueden tener ya sea desde el psicoanálisis, ya sea desde el arte o desde otros ámbitos. La razón nos ayuda a posteriori a resignificar. Entonces, digamos sencillamente, con Kant, la razón tiene alcances y también tiene límites. O sea, no todo se va a presentar de manera racional.